bienvenidos, bienvenidas a la conferencia semestral de la Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Estamos muy contentos, muy contentas. Hoy tenemos a una invitada de lujo, a Aura Cumes, que nos va a acompañar en esta conferencia semestral en un espacio que esperamos sea de diálogo con ella y con nosotros, con nuestra comunidad y con quienes están acompañándonos en el seguimiento de la conferencia. Daría la palabra maestro Guillermo Garrido Cruz, rector de la universidad, para unas palabras iniciales, por favor, maestro. Ajlen, Putungushi Natalán, Panoltichino, Nochinotlazo Igniwan, Cualchinma, Gualguiloachino, Nican, Aura Cumes. Muy buenos días a todos y a todas y todos. Y especialmente damos la bienvenida a Aura Cumes, una mujer maya cachiquel que hoy va a compartir con nosotros una interesante charla. Estaba yo leyendo acá también su currículum y me parece muy interesante. Tiene muchísima experiencia la compañera. Así que, Aura Cumes, bienvenida, y también darle las gracias por la oportunidad de compartir a nuestros estudiantes de la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Pero también, pues, estamos transmitiendo esta charla a través de nuestras redes sociales y, bueno, también darle las gracias a la gente que nos ve y nos oye por esta red social que es Facebook. Agradecerles a todos ustedes también. Yo voy a estar pendiente porque estos temas en particular me gustan mucho, me llaman mucho la atención y vamos a estar acá. Muchas gracias, doctora Güense, por esta actividad. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente, para la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje, para sus estudiantes y para los docentes es un momento importante que estamos teniendo ahora. Estamos cerrando el periodo de clases en aula de los estudiantes, de las estudiantes, y están por iniciar el periodo fuera del aula. Están por ir a buscar otros espacios de aprendizaje con organizaciones, con comunidades. Algunos van a sus propias comunidades, con grupos de productores, con espacios educativos en los cuales se están trabajando y van con la preocupación de generar conocimiento, de generar reflexiones en un sentido que efectivamente sea de manera sistemática, que sea de manera organizada, que sea de manera congruente, pero al mismo tiempo que refleje las preocupaciones, que refleje las voces de los pueblos originarios, de las organizaciones, las comunidades con las cuales están trabajando. Con esa preocupación esa preocupación es permanente en los estudiantes, en el núcleo académico de la maestría y en general pues de la universidad, ¿no? Estamos situados en una universidad intercultural que tiene preocupación por generar diálogos con otros espacios, no solamente con los que son posibles al interior de los espacios académicos, aunque estamos situados en un espacio académico. Entonces, desde ahí estamos con esta intención. Aura, te agradecemos muchísimo por el espacio, por compartir con nosotros, por abrir el diálogo desde otro horizonte, desde otro espacio geográfico y también desde las preocupaciones que tienen en los espacios en los cuales tú has estado trabajando siempre en tus luchas permanentes contra las formas de dominación, contra los racismos, ¿no? Entonces, pues me permito comentar quién es Aura Cumes. La conocemos, hemos escuchado, hemos leído de tu trabajo. Aura se define como maya cachiquel de Guatemala, investigador, docente y activista. Es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del CIESAS, acá en México. También es maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo Guatemala y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Rafael Landívar. Y es además integrante del colectivo de pensamiento autónomo Ixbalamque Junajpú Huinac. Por supuesto, pronuncié mal seguramente el nombre. Aura, bienvenida, tienes la palabra. Estamos abiertas al diálogo contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación
a compartir algunas ideas, planteamientos. Voy a presentar yo todavía le digo diapositivas, porque era lo que usábamos hace, saber cuánto tiempo cuando proyectábamos en la pared, así que no se me quita esa costumbre de llamar diapositiva a la presentación de PowerPoint. Así que voy a ver, no lo probé antes, un error, así que vamos a ver, aquí voy a presentar, a ver, sí, compartir. No sé si me dieron la opción de compartir toda la pantalla o compartir. Si no, les solicitaría me den la opción de compartir pantalla. Sí. Creo que está activado, Aura, la posibilidad. ¿Está activado? Ajá. Es en la parte de ahora, abajo, sí. donde... Sí, se me había desactivado esta parte, ahora voy entonces. Sí, entonces compartir. Ya. Entonces voy a compartir mi pantalla. Esta. No sé si ustedes están viendo ya mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo y ahora justo se quitó. Ahí creo que tienes que ponerlo en modo presentación y ya la estamos viendo. En modo presentación, eso. ¿Ya? Listo, perfecto. Sí, ya se ve. Gracias. Sí, bueno. Sí, perfecto. Entonces, bueno, espero. Luego se me desapareció la cámara, así que no sé si están por ahí o todo eso, ¿verdad? Entonces, pues voy a empezar. Bueno, la charla, así como la programamos con la doctora Elizabeth, lleva este nombre, Epistemologías del Dominio y Horizontes Políticos o de Vida, más bien, por si lo político nos suena restringido, desde los pueblos indígenas. Puse desde los pueblos indígenas, pero más concretamente sería desde los pueblos mayas y desde una interpretación que particularmente hago. Bueno, antes solo quisiera decirles que vivo a la orilla de la calle, es día viernes, día de mercado, y entonces hay una bulla tremenda, así que espero que ustedes me escuchen bien. Si no me escuchan bien, me avisan para colocarle más volumen a mi computadora, y así. Hay un ruido de fondo terrible, así que voy a hacer todo lo posible por concentrarme. Entonces, quiero empezar con una frase de la única universidad pública que tenemos en este país, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como todas las universidades construida, bueno, con las primeras universidades construidas en un ámbito colonial. Su lema es ir y enseñar a todos. Este lema de la universidad nos está planteando que quienes pasan por las aulas universitarias son capacitados para enseñarles a aquellas personas que no pasan por las aulas universitarias. Es decir, que el saber se piensa que es un saber intelectual, que es un saber que se elabora en las aulas y que es un saber que se deriva del razonamiento de aquellos que están constituidos como racialmente superiores y que por eso tienen la posibilidad de llegar a las aulas universitarias. Sé que todo el planteamiento de las universidades interculturales están criticando este sentido del saber o de los saberes. Así que por eso seguramente entendemos muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, epistemologías del dominio, yo le llamo así a aquellos saberes que se construyen para dominar. Y a estos saberes que se construyen para dominar, yo identifico tres, que hay mucho más, pero yo identifico como tres grandes mecanismos de producción del saber, que serían el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Solo voy a anotar una idea. Estos tres sistemas
en nuestros suelos van a caminar de manera conjunta a partir del proceso de dominación colonial. Son inseparables. El capitalismo no se puede explicar sin el proceso de dominación colonial y sin el racismo. El capitalismo tampoco se puede explicar sin el patriarcado y el sexismo, y tampoco se puede explicar sin la interrelación de ambas cosas. Es como un veneno que se mezcla y se vuelve más nocivo. Lo que pasa es que nos hemos habituado en los espacios de generación de conocimiento, que no son solo la universidad, sino es el espacio del activismo político, son las universidades y todos aquellos lugares que generan conocimiento, nos han habituado a una segregación comprensiva de las formas de dominio o una comprensión segregada de las formas de dominio. Es decir, que para algunos analizarán el capitalismo por separado, como si no tiene nada que ver con los otros analizarán el colonialismo por separado y otros analizarán el patriarcado por separado. Pero, ¿por qué se analiza cada uno de estos sistemas de dominación por separado? Porque existe un sujeto o sujetas que piensan la experiencia de dominación, que elaboran teorías y argumentos políticos sobre los sistemas de dominación y la forma en que debieran transformarse o interrumpirse o abolirse. En el caso de aquellos que piensan que el sistema de dominación capitalista es único, allí hay sujetos que lo pensaron. Y bueno, ahí tenemos en gran medida la teoría marxista, que no necesariamente es el pensamiento de Marx, sino es una interpretación del pensamiento de Marx, e interpretado a nivel de Latinoamérica. Realmente es una interpretación que no se separa de las jerarquías raciales que en Latinoamérica se han construido. Luego, el análisis del sistema colonial lo han hecho aquellos hombres, por lo general, que han entendido, que han buscado entender cómo opera el sistema colonial para los países principalmente de Latinoamérica. Y luego el sistema patriarcal lo han hecho, por lo general, el análisis más dominante, aquellas mujeres que en el mundo han pensado, han cuestionado y se han preguntado del porqué de la dominación universal de las mujeres. Pero esta teoría surge no necesariamente de nuestros lugares o la teoría dominante, sino surge de otros lados del mundo. De tal manera que puede haber un feminismo colonial, no estoy diciendo que todo el feminismo sea colonial, puede haber un feminismo colonial, un capitalismo, un anticapitalismo colonial y un anticolonialismo patriarcal. Entonces, las epistemologías pensadas en su construcción fusionada lo hacen aquellas sujetas que han quedado al margen de la generación de la teoría que es dominante. Y, por ejemplo, por muchísimo tiempo lo han hecho las mujeres afrodescendientes, cuyos ancestros fueron esclavizados en muchos lugares de Estados Unidos, lo han hecho mujeres indígenas o mujeres indias, ahí sí que las verdaderas de la India, o lo han hecho mujeres indígenas de otros lados del mundo, y mujeres de Latinoamérica también, o de Abya Yala, desde la problematización de su experiencia. Entonces, nosotras hemos dicho que estas formas de conocer son epistemologías del dominio, porque su saber se genera a partir de una expansión de formas de dominación.
Entonces, por eso es que enuncio así como epistemología del dominio al capitalismo, al patriarcado y al colonialismo. Ahora, un segundo, perdón que te interrumpa. No sé si estarás pasando las diapositivas porque estamos viendo ahí ya. Sí. Es que fíjate que estoy en la primera página todavía, pero sí, gracias por hacérmelo saber. Estaba todavía en la primera página. Ahorita paso a la segunda. Entonces, en base a esta forma en que se construye, que se produce un conocimiento que llega a ser crucial para nuestra formación como seres humanos. Recordemos que estas tres pedagogías del dominio llegan a través de todos los canales posibles que los sectores dominantes de nuestras sociedades tienen. La iglesia, la escuela, ahora los medios de comunicación, las redes sociales, el ejército ha sido fundamental para trasladar las epistemologías del dominio y los espacios políticos también, cuando no hacen un cuestionamiento permanente a los postulados de los cuales parten. Entonces, por eso estamos asidos de esa pedagogía fusionada de las formas de dominación. Entonces, partimos de un cuestionamiento cuando nos preguntamos, ¿y cómo podemos hacer entonces para sacudirnos esas epistemologías del dominio? ¿Acaso no existen otras pedagogías que habitan con nosotros, pero que no tienen una posición de legitimidad? Y allí nos preguntamos que a pesar de tener esas epistemologías del dominio en nuestra vida, ¿de qué otra manera hemos podido vivir? Entonces ahí recordamos, por lo general, los pueblos originarios, que nuestra vida se ha construido a partir de otras formas de existencia. Por ejemplo, somos pueblos que seguimos cultivando cada vez con mayor problemas nuestros propios alimentos, cuidando el agua, cada vez con mayor problema, elaborando nuestra propia ropa, teniendo sistemas propios de justicia, teniendo sistemas propios de autogobierno. Es decir, que son pueblos que por mucho tiempo han autorregulado su existencia, pero que toda esta forma que les ha permitido a estos pueblos autorregular su existencia ha sido deslegitimado como inservible por aquellas epistemologías que consideran que son las únicas válidas para trazarse en la vida de la gente. Entonces, aquí lo que notamos es una gran contradicción, porque vivimos epistemologías vitales, vivimos formas de conocer que nos dan vida, pero legitimamos las epistemologías del dominio porque son aquellas que tienen el prestigio para ser reconocidas como los saberes importantes para la vida. No sé si ahí me doy a entender. Entonces aquí surgen como tres preguntas. Doctora Elizabeth, ¿me podría usted decir cuando llegue yo a los 40 minutos? Porque ni siquiera llevo el conteo del tiempo y seguro esto se va a pasar un poco rápido. Entonces, yo le comento. Sí, gracias. Entonces hay tres cuestionamientos vitales. Uno sería estos cuestionamientos que toda sociedad que busca pensarse y transformarse a sí misma se hace, lo que los filósofos llaman pues sus cuestionamientos vitales. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? ¿Por qué somos de la manera que somos? ¿Y qué hacemos con lo que han hecho de nosotros? ¿Qué podemos hacer con ello? Y entonces yo parto de reconocer un punto importante de los pueblos originarios, que es su existencia a partir de un tiempo largo, muy largo. Es decir, que nuestras comunidades, pueblos o naciones, como quiera que sean estos conceptos, no etnias ni razas, yo no reivindico
nunca las categorías etnia y raza por la connotación de inferioridad que tienen. Sé que tanto la palabra comunidad, pueblo y nación también tiene una carga, son conceptos finalmente occidentales, sin embargo, son conceptos que se pueden utilizar para aspirar a ser reconocidos como horizontales en el marco de la existencia de la pluralidad humana y colectiva. Entonces yo no uso nunca casi la palabra etnia y por supuesto raza solo cuando nos referimos a la problematización del racismo. Y tampoco uso cultura porque creo que es un concepto bastante reducido para entender la complejidad de los colectivos que somos. Entonces nos ponemos a pensar, ¿y cuánto tiempo de existencia tenemos los pueblos originarios? ¿Cuánto tiempo tiene el pueblo Mixe, Ñusabe, Maya, Aymara, todos los pueblos originarios, desde que empezaron a contar su existencia? Porque no necesariamente todas las sociedades han tenido un conteo de su existencia, pero muchas sociedades lo han hecho. La epistemología colonial, lo primero que ha hecho con los pueblos originarios es eliminar la posibilidad de un pasado digno, es romper su memoria, porque rompiendo la memoria nos construyen como pueblos huérfanos, como pueblos que no tienen nada en su pasado y que por lo tanto solamente pueden apreciar el presente colonial. Eliminar la memoria en la historia ha sido fundamental para un proceso de dominación, fundamental. Por eso es hasta subversivo preguntarnos sobre el tiempo de los pueblos indígenas. Y hay varios conteos. Hace poco vi una excavación arqueológica que se estaba haciendo, no recuerdo bien en qué lugar de México, en donde los arqueólogos calculaban 36,000 años de existencia de los pueblos, lo que coinciden con guías espirituales que han hecho ese conteo en estos territorios. Hay otra persona acá, que es un filósofo cachiquel que se llama Marco Antonio de Paz, y él dijo que para el 21 de diciembre del 2012, nuestros pueblos habían llegado a cumplir 4 ciclos de 5,200 años. Y que para ese entonces se empezaba un nuevo ciclo de otros 5,200 años. Es decir, que para entonces habíamos cumplido alrededor de 20,800 años, haciendo una traducción en los cálculos occidentales. Aquel 12 de diciembre, cuando recuerdan ustedes que decían que iba a haber un cataclismo, que los mayas habían predicho el fin de la existencia y que hasta este señor Mel Gibson hizo una ridícula película con ello. Entonces, esto, y hay otros antropólogos, arqueólogos que han dicho que somos pueblos con un mínimo de 15,000 años de existencia, como este antropólogo George Lowell, que ha tirado también esta cifra, este cálculo. Pero bueno, independientemente de cuál es el cálculo que vamos a tomar como más cercano, lo que interesa aquí decir es que somos pueblos de una existencia muy larga, muy larga. Pero quizá la sorpresa frente a nuestra existencia larga ha sido mermada, incluso ya no tenemos ni la posibilidad de sorprendernos frente a ello, debido a que el proceso colonial nos ha dicho que somos pueblos que a saber ni de dónde salieron, ¿no? Aquí nos dicen, ay, los mayas se los llevaron los extraterrestres. Eso es lo que nos dicen los profesores en el aula, ¿no? Gran fundamento científico. Y que se los llevaron los extraterrestres y que estos que están aquí ahora son sencillamente indios atrasados, haciendo una separación entre aquellos que construyeron las grandes ciudades con la gente que existe actualmente. Y los pueblos originarios, en tanto no nos hemos dado a la tarea de dedicarnos a crear argumentos históricos y filosóficos de nuestra existencia, es bien difícil contraargumentar la violencia que vivimos en las aulas universitarias debido a estos posicionamientos. Pero es una violencia que no es solamente verbal e intrascendente,
Es una violencia que sirve para el sometimiento actual de los pueblos, para el despojo actual de la vida y de los bienes de los pueblos originarios. Es decir, que no es que no tenga trascendencia, es importante como argumento de despojo. Entonces decimos, ¿y cuánto tiempo tiene el proceso colonial? Y recordamos que si empieza en 1492, tendría como 530 años de existencia. Este es un tiempo corto relativamente frente a la larga existencia de los pueblos originarios. Y si nos recordamos cuánto tiempo tiene el Estado republicano colonial en nuestros países, por lo menos aquí tiene 200 años, que se acerca al tiempo de los demás estados en los países de Latinoamérica, porque su independencia, entre comillas, ocurrió casi en el mismo tiempo. Entonces, es muy difícil a veces cuestionar el Estado porque pensamos que el Estado es natural a la vida, a nuestra vida, cuando es una institución moderna que tiene 200 años y cuando el proceso colonial tiene 5 siglos con relación a el largo tiempo de nuestra vida. En esos 36 años, los pueblos generaron una serie de conocimientos, la forma de cultivar, la forma de cuidar el agua, la forma de autorregular en el sentido de poder hacer con nuestras propias manos y capacidad nuestra vestimenta, la manera de contar el tiempo, la observación de los astros. Era un pueblo que se autorregulaba, que no dependía, éramos pueblos que no dependíamos para la existencia de otros pueblos. Bueno, esto, hay una complejidad en ello, pero diríamos esto, ¿no? Pueblos de autorregulación, que no termina su proceso de autorregulación con la construcción, ni con la colonización, ni con la creación del Estado. Y no termina porque el proceso colonial tiene una pretensión de totalidad, pero no lo logra hacer, justamente porque lo que hace es quitarle a los pueblos, pero nunca darles. Entonces, los pueblos buscan la manera de autorregularse y de esa manera que muchos de los conocimientos de los pueblos han existido hasta la actualidad. Y han existido más aún por un detalle, que es el trabajo vital de las mujeres en las familias y en las comunidades. Sin el trabajo de las mujeres no existirían los pueblos como existen en este momento, porque recordemos que gran parte del despojo público de los pueblos fue sobre la vida de los hombres, no solamente, también de las mujeres, pero aún en el despojo múltiple de las mujeres tuvieron una continuidad de la existencia. Por ejemplo, ellas eran las que más trasladaban los idiomas, que cuidaban los cultivos, las semillas, los tejidos, el sentido del mundo, de los maravillosos idiomas indígenas en toda Latinoamérica. Es decir, que allí, para la existencia larga de los pueblos, las mujeres son sumamente fundamentales. Es algo que no debemos olvidar. Pero entonces, cuando nos ponemos a pensar, digamos, una de las preguntas que yo me hago es, y entonces, ¿quién nos coloniza? Si nos preguntamos, ¿quién nos coloniza? ¿Por qué nos coloniza? ¿Para qué nos coloniza? ¿Y cuál es el sentido del mundo? ¿Qué es lo que le da existencia a este sujeto colonizador? A mí me parece muy importante porque nos llevaría a entender más o menos de qué manera se estructuran esas epistemologías del dominio que en este momento atan nuestra construcción intelectual, aunque no siempre, en el caso de los pueblos indígenas, la construcción de su práctica de vida diaria. Entonces, ¿cómo es que surgen estas epistemologías del dominio? Entonces, yo allí tengo un planteamiento que es que analizo que el occidente que nos llega a partir del proceso de colonización 1492 es un occidente al cual le voy a nombrar como el mundo del uno.
¿por qué se nombra a Occidente como el mundo del uno? ¿Por qué nombro yo a Occidente más bien como el mundo del uno? Es que es un mundo bastante que se construye, y lo digo en el tiempo que nos llega, porque Occidente, como nuestras tierras, tiene una larga historia. Pero conocemos a ese Occidente que nos va llegando a partir del proceso colonial. No lo desconocemos debido a que experimentamos su fuerza de dominación. Entonces, Occidente es un mundo bastante fincado, el que nos llega en una ansiedad por lo biológico. ¿Esto qué significa? Como vamos a ir viendo más detenidamente, es que la pluralidad humana para Occidente solo pudo explicarse cuando empieza la construcción de la raza a partir de la biología de los cuerpos. Pero antes de la construcción de la raza, la biología de los cuerpos se expresa a partir de los sexos. O sea, la separación de mujeres y hombres es determinante, por eso es un biodeterminista, es determinante para construir el lugar de las y los seres humanos en las sociedades que se construyen. Es un mundo, el mundo del uno es un mundo supremacista, porque tiene una aspiración de dominio y que se ensaya antes que en nuestro mundo en Europa. Entonces, como sabemos, al llegar este mundo que hoy se llama España o Europa, a nuestras tierras, uno de los grandes problemas que hubo entre la confrontación de aquellos con nuestras ancestras y ancestros es la posibilidad de la existencia de un solo Dios. El Dios cristiano interpretado desde el poder. Aquí lo quiero decir así, hay muchas interpretaciones del Dios cristiano y del cristianismo, pero lo que aquí nos llega con la dominación colonial es un Dios cristiano interpretado desde el poder, un Dios cristiano que justifica las formas de dominación y masacre de nuestros pueblos, ¿no? Como decía Ginés de Sepúlveda, Dios, decía él, Dios está, bueno, olvidé ahorita la forma exacta en que lo dice, pero Dios está de acuerdo con las masacres de estos salvajes en estos territorios debido a que su existencia lo ofende. Estas no son palabras de Dios, sino son palabras interpretadas por alguien que se cree representante de Dios en la tierra. En fin, pero hay un solo Dios y por eso cuando los colonizadores llegan, nos dicen, estos son politeístas, paganos y politeístas. Uno de los grandes pecados por los cuales se justificó la matanza de muchísima gente en nuestras tierras es la idea de que éramos paganos y politeístas, porque a ojos de los dominantes adorábamos a muchos dioses cuando la única condición aceptada por este mundo que nos llega a este mundo colonial es la adoración a un solo Dios, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la separación. Este mundo es de un solo Dios, mientras que nuestro mundo es un mundo de una pluralidad de mecanismos de, digamos, entre comillas, deidades o de posibilidades de... es que no son dioses ni diosas, definitivamente no lo son. Entonces se nos acaba el léxico para entender, es mejor usar los idiomas indígenas para entender, o los idiomas de los pueblos originarios, para darle sentido a lo que ellos nombran como dioses. Y bueno, ellos piensan que nosotros consideramos como dios a la tierra, al agua, al sol, a la lluvia, debido a la relación de respeto que existía con cada uno de estos elementos que para el sentido de la vida de los pueblos originarios forman parte de la existencia misma. Bueno, ya me como que me metí a otro lado. Pero el Dios, digamos que la idea de que solo puede existir
generó el ser vistos nosotros como aquellos pecadores y paganos que merecíamos ser exterminados, o se nos podía dejar vivos, pero en servidumbre frente a aquellos que habían llegado al conocimiento de una verdad, porque la verdad estaba en la existencia de un solo Dios. Una verdad, una sola verdad, ¿no? Por eso fueron quemados los códices. Bueno, ustedes saben mejor que yo de eso, ¿no? De la quema de los libros, de la destrucción de los templos. Hay mucho más recurso de archivo en México que en Guatemala, en donde se puede ver cómo se destruían las escrituras de los templos y la gente se tiraba en los templos para que no fuera destruida la escritura, pero finalmente esa verdad había que ser destruida para que se pudiera imponer una sola verdad, la verdad del colonizador. Una historia. No era posible que existiera historia en cualquier lugar, y la historia verdadera empezaba en Europa, no empezaba en nuestras tierras. Y por eso ven ustedes que toda la historia que estudiamos en las escuelas es una historia que empieza en Europa. Es una historia que se refiere a Europa. No estudiamos en las escuelas nuestra propia historia. Una especie dominante, y esto es sumamente fundamental, porque la ideología traza a aquella raza que es esa raza digna de dominar al resto de las razas. Antes que la raza se generó la idea de especies, después se generó la idea de castas, y después todo ello queda relegado para usarse la palabra de razas, que va a ser fundamental en la estructura jerárquica de las sociedades. Pero hay una raza que está destinada a dominar, que es la raza blanca. Y ahí podemos ver en toda la historia de nuestros países cómo nuestros países le abren la puerta a los europeos blancos, porque ven en ellos la posibilidad de traer progreso o civilización a nuestros suelos, y porque son seres humanos dignos de habitar las ciudades. Y luego hay un sexo dominante que es el hombre, pero no cualquier hombre, sino es ese hombre que tiene un poder para constituirse en patriarca. Entonces, el sexo y la raza son muy importantes, y de allí la construcción biológica de las diferencias humanas. Y lo biológico es importante porque es determinante, porque como se dice normalmente, bueno, si nació mujer es porque nació inferior y ya, pues nadie puede cuestionar eso. Si nació indio es porque nació indio, Dios y la naturaleza así lo quisieron. Entonces, cuando hay argumentos deterministas, son los que se usan para justificar formas de dominación. Y bueno, y aquí vemos un idioma. En la Constitución de la República de Guatemala se reconoce el español como un único idioma, y los 24 idiomas indígenas no cuentan como idioma, sino como dialectos, hasta muy hace poco, que se han construido como idiomas, pero no cuentan como idiomas, porque aquí hay solo la posibilidad de un idioma, que es el idioma español. Una cultura. Ahora se está nombrando a los pueblos indígenas como culturas, pero antes se decía que los pueblos indígenas no teníamos cultura porque no éramos pueblos cultos. Entonces, lo que quiero hacer notar aquí es la existencia de una única sola cosa, ¿no? Un Dios, una verdad, una historia, un idioma, una cultura, una raza y un patriarca. Es el mundo del uno, como aquel uno que tiene aspiración y poder supremacista o de dominio. Y entonces, ese uno, a partir de esa idea del uno, se empieza a gestar o a construir aquello que se va a nombrar como lo humano. Va a ser un ser humano aquel que tiene la posibilidad de construir sometimiento sobre los demás, porque es en el sometimiento en donde construye su legitimidad para existir, como la ley del más fuerte. Entonces ahí hay varios aspectos que permiten entender cómo se construye ese humano que llega a nuestro territorio. Bueno, y un primer planteamiento de cómo se construye lo humano es a partir de la diferenciación de los hombres y las mujeres. Y eso es muy notorio. Recordemos, y ahí hay muchos libros de los cuales echar mano,
con trabajos históricos muy finos sobre la manera en que se construye un patriarcado genocida en Europa. La muerte, la persecución de las mujeres acusadas de bruja, la tortura, la crueldad de la quema pública, la creación de instrumentos concretos de tortura que son espantosos y los podemos ver en los museos de Europa o incluso en internet para no ir a Europa, y encontramos que se generó instrumentos específicos de tortura para las mujeres, y muchos de esos instrumentos, yo diría que la mayoría de esos instrumentos tienden a destruir aquello que las convierte en mujer. Por ejemplo, instrumentos de tortura donde se causa sufrimiento a partir de la vagina, hay cantidad de instrumentos, porque lo que se destruye es el mecanismo de reproducción de las mujeres, que va a ser solamente para lo que el patriarcado va a creer como útil. Entonces, hay una separación de los hombres y las mujeres. Aquí empieza a construirse lo humano hombre, y lo hombre humano va a ser aquello que no es mujer, porque aquí ya hay una construcción inferiorizada de las mujeres. Entonces, lo humano hombre es aquello que no va a ser mujer. Y eso lo podemos observar muchísimo en el idioma español. Cuando decimos, sí, los hombres, y después dice, cuando digo, bueno, también para que no digan las mujeres, en la categoría hombre incluyo a las mujeres. Así de sencillo, ¿no? Pero lo que sucede ahí es que estamos nombrando un lenguaje que recoge un proceso histórico de sometimiento, en donde se anula la existencia de las mujeres y lo humano llega a ser equivalente de hombre como lo hombre de humano. Entonces, estas categorías no son en lo absoluto inocentes. Bueno, lo humano hombre, aquel que es superior a las mujeres, hace también una separación o disociación de sí mismo frente a aquello que nombra como naturaleza. Y vamos, por ejemplo, Francis Bacon, él es muy ilustrativo en esto. Francis Bacon, llamado padre de la ciencia moderna, es uno de los que escribe con mayor, yo digo, sistematicidad, la idea sobre quién es la naturaleza. Y él dice, la naturaleza es como las mujeres. Hay que torturarlas incluso para que revelen sus secretos. La naturaleza es rebelde, caprichosa, desobediente, salvaje, de la misma manera como lo son las mujeres. Por lo tanto, si esa es su naturaleza, los hombres necesitamos someterla, incluso torturarla, para que nos revele sus secretos y sus secretos puedan construir nuestra existencia. Entonces, lo que vemos ahí es que este sujeto humano, hombre, no es mujer y no es naturaleza. Es superior a las mujeres y es superior a la naturaleza, a la que puede ver, torturar, destruir y apropiarse para un fin para sí mismo. Lo que es lo otro sobre qué otra base se construye el humano hombre, sobre la idea de que no, este humano hombre hace una separación radical respecto a la existencia animal. Cuando los colonizadores llegan a nuestras tierras también dicen, ¿qué son estos? ¿Son humanos o son animales? Además, miren, su simbología, no se entiende dónde empieza lo humano, dónde empieza lo animal, y entonces dicen que somos sociedades zoomorfas, en donde no hacemos una separación entre lo animal y lo humano. Y esa condición zoomorfa nos hace inevitablemente más paganos, más salvajes y más inferiores. En cambio, ellos habían hecho una separación entre lo humano y animal, de tal manera que hay una pregunta crucial que se hacen frente a nosotros y que se la atribuyen también a los animales. ¿Recuerdan ustedes esta discusión de que estos indios tienen alma o no tienen alma? Y la idea de pensar si tienen alma o no es, ¿sienten o no sienten? Si digo, estos no sienten, entonces yo puedo ocasionarles cualquier sufrimiento que se me ocurra, porque como no siente, según la producción intelectual, entonces
el verdugo se disculpa a sí mismo del sufrimiento que causa. No va a sentir culpa el verdugo, sino la culpa la va a tener la víctima, porque como es salvaje, necesita ser torturada para mínimamente redimirse. Entonces, la pregunta se hacía igual con los animales. ¿Los animales sienten o no sienten? Si experimentamos con los animales, ¿sienten o no? Los animales no sienten. ¿Y por qué no sienten? Porque no tienen alma. Hay allí una gran separación. En nuestros suelos no existía esa separación y ellos mismos notaron esa separación. Aquí lo que estoy viendo es qué vieron los ojos de los colonizadores, no tanto qué vimos nosotros para poder entender esta parte. Por el otro lado, entonces lo humano no es mujer, no es naturaleza, no es animal. Lo humano se construye frente a otros hombres, no solamente se construye frente a las mujeres o por eso puede ser cualquier tipo de hombre. Se construye frente a los moros. Recordemos que la idea de limpieza y pureza de sangre la usaban para decir no somos moros, no somos judíos, porque además estaba muy mezclada con la idea de los cristianos viejos y cristianos nuevos en aquel entonces, una separación tremenda. Se diferenciaban frente a los herejes, muchos de los cuales también eran hombres, y frente a los negros, que en este momento empiezan a ser esclavizados. Y estos hombres construyen a los otros hombres bajo parámetros femeninos. Por ejemplo, decían, los judíos y los moros menstruan. Habían ideas que se extendían de tal manera en las sociedades para someter o para construir a aquellos hombres menos hombres que ellos. Entonces, este humano hombre tampoco es moro, tampoco es judío, tampoco era, no era, porque no estamos hablando de este tiempo, tampoco era hereje y tampoco era negro. Bueno, lo de las mujeres ya hablé. Este humano hombre no va a ser campesino, es decir, que este humano hombre se separó de la naturaleza y se separa también de lo rural. Y ahí es bien importante porque aquí olvidé escribir, pero este humano hombre va a empezar a constituirse como ciudadano. Y la idea de ciudadano viene de ciudad, de habitante de ciudad, de aquel que según el pensamiento griego también de aquel entonces, es aquel que es capaz de pensar, no es el idiota que no piensa su existencia, según las palabras, sino es aquel que es capaz de pensar su propia existencia. Entonces, este humano va a tener valor cuando no es rural, cuando no es campesino, cuando habita las ciudades y cuando hace un trabajo intelectual desde las ciudades. Luego, este humano hombre bueno, y eso no lo quiero como mezclar muchísimo, pues se desapega de todo aquello que nosotros entendemos como aquellos seres que habitan entre nosotros, pero que no podemos ver, y tal vez solo los sentimos y los oímos. Aquí le llamamos como Rajabal o los espíritus de los antepasados o las y los cuidadores del agua. Decimos Rajabal Sivan como el cuidador, dueño, guardián de los barrancos. Rajabal Huyú decimos como cuidador, dueño, guardián de los cerros, o Rajabal Ya es cuidador, dueño, guardián del agua. Y Rajabal, ese concepto no es ni masculino ni femenino, y en muchos casos es al mismo tiempo femenino y masculino. Pero que al traducirlo en español, esto inmediatamente se convierte en masculino. Bueno, entonces, cuando llegan estos colonizadores a nuestras tierras, existe otro referente que le va a él permitir a tener otra cuota de humanidad, que serían los indios, así entre comillas, ¿no? Es decir, que cuando ellos dijeron, estos son otros que no son seres humanos, estos son más parecidos a las bestias, ellos legitiman su humanidad a partir de negarnos a nosotros la humanidad. Es decir, que la creación de humano hombre que conocemos, ese hombre capitalista, ese hombre patriarcal y ese hombre colonial, no es una categoría inocente, es una categoría que se construye en el sometimiento, en el despojo, en de la inferiorización de todo aquello que somete. Bueno, entonces, solo quiero ver si
¿Cómo voy de tiempo, doctora Elizabeth? Si te parece, Aura, unos 5 minutos para el tiempo que acordamos. Bueno. Sí, como tú consideres. Sí, muy bien. Bueno, entonces voy a pasar como muy rápidamente para decir que, bueno, lo que he dicho, que hubo una ruptura. Voy a decir rápidamente que entonces el proceso de dominación colonial tuvo una pretensión de totalidad. El proceso de dominación colonial no es ni solo económico, como en algún momento se pensó, no es tampoco solamente cultural, como se sigue pensando en muchos casos en este momento, sino es un proceso de totalidad, es ontológico, epistemológico, biológico, político, identitario, económico, cultural, espiritual, moral, mental y estético. De último, dejo esto de lo estético, que tiene que ver con la colonización de nuestros deseos. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que deseo? Y para observar cómo nuestros deseos están colonizados. Pongo esto solo para decir que la configuración del sujeto colonizado se hace a través de la aspiración de los colonizadores tiene la dominación colonial una aspiración de completud, pero lo logra, esa es otra historia. No lo logra porque existen muchos sujetos que o se niegan a ser colonizados o han mantenido por múltiples razones una resistencia a que los mecanismos de colonización sean completos en su vida. De lo contrario, no existiríamos como pueblos originarios. Aquí, entonces, solo decir que los sistemas de dominación se fusionan. El patriarcado, colonialismo y capitalismo. El racismo es el recurso de poder biológico que sustenta el colonialismo, el sexismo el que sustenta el patriarcado, pero ambos se fusionan. Las mujeres solo nos configuramos de una manera distinta a lo que éramos antes con la dominación patriarcal. Solo se nos puede ver como sirvientas o marías o así, con la dominación capitalista, patriarcal y colonial. Los hombres solo pueden ser construidos como mozos, los hombres indígenas, con la dominación capitalista, colonialista y patriarcal. No existiría esclavitud de los pueblos afrodescendientes sin racismo. No existiría. Así que no se pueden desconectar estos mecanismos de dominación. Bueno, entonces, como estábamos hablando de la existencia de epistemologías de los pueblos originarios, yo entonces quería colocarles como unas ideas muy generales. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a conectarnos con la manera antigua en que los pueblos originarios pensaron el mundo, pensaron la vida, pensaron las relaciones entre seres humanos, pensaron las relaciones entre seres humanos y todo lo que está en el Rachulef, diríamos nosotros, en la faz de la tierra? ¿Cómo se pensó? ¿A dónde podemos nosotros dirigirnos para pensarlo? Y aquí una propuesta que a mí me ha funcionado para entender esas formas de pensar es el diálogo con nuestro pasado. Un diálogo con nuestro pasado significa que mi interpretación del pasado no va a crear la verdad absoluta, sino va a ser un diálogo a partir de mi presente, a partir de lo que me conforma, y ese diálogo ojalá pudiera constituir otros diálogos que nos permitan romper con las cadenas de las epistemologías del dominio y crear nuevas formas de conocimiento a partir de aquello que ha quedado relegado, pero que afortunadamente sigue vivo. Entonces, en ese diálogo podemos ir a buscarlo. ¿Dónde? En nuestros propios idiomas. ¿Dónde? En los textos antiguos que aún quedan. ¿En dónde más? En lo que se le llama arqueología, es decir, en los templos antiguos. ¿En dónde? En las formas en que se cultiva la tierra, en la forma en que se teje, en los conocimientos que se usan, en el tejido y en los relatos. En todos esos lugares aún quedan formas antiguas de pensar. ¿Y por qué interesan las formas antiguas de pensar? Porque con el proceso colonial hubo una ruptura de nuestros mundos.
Es decir, que el mayor daño ocasionado con el proceso colonial no fue la imposición solamente de otro pensamiento, sino fue justamente la ruptura de nuestra propia historia. Es decir, lo que veníamos siendo las construcciones, los conflictos, los pensamientos, las prácticas que teníamos fueron gravemente afectadas por el proceso colonial. Por eso hubo un rompimiento de un destino autónomo o soberano para crear nuestra propia existencia. Este fue el mayor problema. Si se nos piensa, por lo general, se nos repite que por qué vamos al pasado, que para qué vamos a recuperar, si el pasado es malo, si... Depende, ¿no? Depende. Nosotros tenemos derecho al diálogo con el pasado. Primero, porque el pasado nos ha sido negado, porque se ha creado una mirada aberrante de nuestro propio pasado. Y por lo tanto, tenemos derecho a dignificar ese pasado que se ha creado aberrante. Y cuando lo hacemos, encontramos claves importantes para colocarlas en mecanismos para que nos puedan ayudar para recrear mecanismos de continuidad de nuestra propia existencia. Entonces yo voy aquí al Popol Vuh, tomo ese libro, el Popol Vuh, no sé si lo conocen, es un libro bastante conocido, que circula bastante, tiene muchas formas de traducción y muchas interpretaciones también el Popol Vuh. Entonces un día yo estando en un aula en México, llegó una arqueóloga muy, muy buena, muy interesante, de quien aprendí, digamos, muchísimo en aquel tiempo, pero ella colocó en su pantalla esto que ustedes tienen acá. Entonces, aquí está en quiché y en español. Entonces, en la traducción de español dice, aquí al principio de cuando se pensó en la creación de Winac, y de cuando se buscó la naturaleza de Winac. Pero resulta que en la traducción de esta estimada arqueóloga, Winac se traducía como hombre. Entonces sonaba así, aquí al principio de cuando se pensó en la creación del hombre y de cuando se buscó la naturaleza del hombre. Yo realmente me espanté, porque entonces las personas, como era con un grupo de feministas, dijeron, ay, miren qué cosa tan curiosa, qué patriarcal el relato de fundación del Popol Vuh, porque dice la creación del hombre y de la naturaleza del hombre. Entonces yo dije, wow, el poder de la traducción, porque Winac en ningún sentido significa hombre. Winac significa persona, significa gente, significa alguien que se construye, que se construye de forma completa, que se cultiva, que se construye a sí misma, a sí mismo, es una persona. Y, por ejemplo, el número 20 en la numeración maya, aquí se le nombra como Winac, que además forma parte de nuestros 10 dedos de la mano, de nuestros 10 dedos de pie. Bueno, todo está muy vinculado. Entonces, yo en ese momento pensé, es importante entender la traducción de los relatos antiguos que quedan en los textos. Nuestro relato no es un relato androcéntrico, no es un relato patriarcal, es un relato distinto. Y entonces, a partir de ahí, de muchos otros momentos, empecé a indagar cuál era el relato de creación según nuestro sentido de la vida. Casi no uso la palabra cosmovisión, pero bueno, a ver, si se entiende mejor, pues usaré la palabra cosmovisión. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo he sido formada, hemos sido formadas en procesos de estudios feministas también, aunque yo no me defino feminista, y un planteamiento del feminismo es decir, ¿cómo se sabe si una sociedad es o no patriarcal? Y la respuesta es, hay que ir a los relatos de fundación para saber cómo surgen las mujeres y cómo surgen los hombres en esos relatos de formación.
Pues bien, entonces yo dije, voy a los idiomas, voy a lo que queda, y llegué al Popol Vuh. Y entonces le pregunto al Popol Vuh, ¿cuál es el relato de fundación del Popol Vuh? Y entonces encuentro, yo aquí siempre las deidades las coloco entre comillas, encuentro que el Popol Vuh dice que cuando se pensó en la creación de Riwinak, no del hombre, por si acaso lo ven en la traducción. Es una traducción tremendamente androcéntrica y patriarcal. En el relato de fundación dice, se autoconvocaron varias energías, creo que es la palabra más adecuada, más que deidades, y dijeron, vamos a hacer a la gente, no al hombre otra vez, vamos a hacer a la gente. Entonces, se autoconvocaron. ¿Quiénes se autoconvocaron? Pues se autoconvocó a Colvitol, que se le llama constructora, formadora, formador, padre y madre de la existencia. Rukushkaj Rukujuleu, que es corazón del cielo, corazón de la tierra. Alom Kajolom, mujer que concibe, varón que engendra. Bueno, y así vamos viendo que hay varias parejas. Aquí vamos a ver que son parejas, las que se convocan a sí mismas y se dicen, hagamos a la gente. Entonces, pero nosotros vamos a ver que todo esto está en par. Todas las energías que se convocan están en par. Y esto es algo sumamente importantísimo, y por eso luego se dice que nuestras culturas son duales o complementarias, debido a que parten no del uno, como había explicado, como es el inicio del mundo colonial que nos llega. No somos una sociedad que empieza la construcción de su vida a partir del uno, sino empieza a partir del encuentro con mínimamente dos personas o dos entes. Solamente el encuentro hace la posibilidad de llegar a un acuerdo para crear. Nuestro mundo no es el mundo del uno, sino es un mundo que empieza mínimamente con el par y es un mundo que se construye en base a la pluralidad. Y eso nos da una epistemología completamente distinta. Entonces, ustedes, los que hablan algún idioma indígena, pueden ver dentro de la manera en que se construyen los idiomas dónde encuentran este par, porque sí que está ese par. Entonces se hacen 3 intentos de formación de la gente. En el primer intento se crean los pájaros, los entienden con sus creadoras y creadores, y se les dice, no es este su lugar son los barrancos y los bosques. Se hace una segunda creación, y quienes son creados, pues es una persona de lodo, tampoco salió bien. Se hace una tercera creación, y en esa creación se forma a una mujer y un hombre, de una madera que aquí le llamamos tzite, pero que seguramente hay en los territorios suyos, que tienen unos frijolitos rojos, con los cuales las y los guías espirituales hacen el conteo del tiempo. Entonces, con esa madera se hace una mujer y un hombre, y ellos se multiplican, diríamos, procrean y llenan la faz de la tierra. Pero en un momento, esta pareja, estos seres, que ya son muchos, que ya no es solo una pareja, se olvidan de agradecer a aquello que les dio vida, al agua, a estas energías que nosotros vimos acá. Se olvidan que ellos surgieron porque algo más les dio vida. Se olvidaron que la tierra, el agua, el sol, el fuego, los animales les habían dado la vida. Y ellos empiezan a maltratar aquello que les da vida. Y aquí hay algo muy interesante, porque el Popol Vuh habla de dónde está la vida. Y ellos dicen, estos seres empiezan a maltratar al comal, a la olla de moler, a la piedra de moler, a la olla, a los perros, a los tenemastes del fuego, los empiezan a maltratar. Entonces, todo esto que les da vida, notemos que la vida está en el ámbito de la cocina, que la vida está en el ámbito de donde se genera el cuidado y los alimentos. Entonces, todo esto, en algún momento, hartos del maltrato,
se vuelcan contra los seres de la tercera generación y los destruyen. Es decir, que aquí la metáfora del Popol Vuh que nos está diciendo es que si nosotros destruimos aquello que nos da vida, causamos nuestra propia destrucción. Aquí el Popol Vuh no vuelve a colocar al ser humano en el centro, como ese ser todopoderoso que puede explotar, hacer lo que quiera, y mucho menos único hombre en medio. No, el sentido de la vida o la cosmovisión de los pueblos originarios no coloca en el centro a los hombres. Eso va a construirse después con el proceso colonial y con la estructuración profundamente colonial y patriarcal de las sociedades indígenas también. Entonces, esa tercera generación desaparece y son convocados Ixpiacoque y Ixmucane, y que son nombrados como deidades del amanecer, del anochecer, abuela del sol, abuela de la claridad. Y estos forman Ixmucane, moliendo maíz blanco y amarillo en una piedra, forma a los primeros 4 hombres y a las primeras 4 mujeres. Ahora vamos a notar aquí que nos ha dicho otra vez en las traducciones del Popol Vuh, se dice que Ixpiacoque es hombre e Ixmucane es mujer. Y es así, dicen, porque aquí dice abuelo, 2 veces abuelo, 2 veces comadrón. Entonces, si dice abuelo, entonces es porque uno era hombre y otro era mujer. Pero esto, si lo queremos dialogar con la existencia de otras formas de pensar cómo se construye el ser persona, vamos a notar que esta traducción está errada. ¿Por qué? Porque el prefijo ish en varios de los idiomas mayas, seguramente de los que están en México, Guatemala, en Honduras, el prefijo ish se le atribuye a las mujeres. El prefijo ish se usa para las mujeres. Entonces, Ixpiacoque y Ixmucane, ambas eran mujeres. Y si eran mujeres, entonces, ¿por qué se les dice 2 veces abuelo? Y bueno, aquí existen todavía autoridades indígenas con todos los defectos patriarcales y coloniales que también puedan tener. Son autoridades que han resistido al proceso colonial, y estando una vez ahí trabajando con autoridades mujeres y hombres, noté que las autoridades mujeres se referían a los hombres como alcalde, o sea, nuestra madre, padre alcalde. Y cuando hablaban con las alcaldesas, decían lo mismo, alcaldesa, nuestra madre, padre alcaldesa. Esto significa que, indagando más, me di cuenta que cuando una persona es autoridad dentro del sentido maya de la vida, el contenido está en los idiomas, esa persona va a ser al mismo tiempo madre y padre, abuela y abuelo. Es decir, que esa persona va a concentrar en su ser características de mujer y características de hombre. Esto es un escándalo para un esquema patriarcal. ¿Cómo puede ser que un hombre pueda tener un contenido de mujer si un hombre es aquel que para nada es mujer? Mientras tanto, en esta forma de pensar, la construcción tanto de los hombres como de las mujeres que llegan a tener una completud en su ser, que buscan cultivar un ser respetable y de autoridad, son al mismo tiempo mujeres y hombres, madres, padres, abuelas y abuelas. Este es el contenido de autoridad. Y por eso es que Ixpiacoque y Ixmucane, siendo energías de mujer, son al mismo tiempo 2 veces comadronas y son al mismo tiempo 2 veces abuelos. Son corazón del lago y son corazón del mar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que son epistemologías diferentes. Bueno, yo me voy a brincar para cerrar. Entonces, voy a decir que pues estas parejas surgidas, por ejemplo, los 4 primeros hombres, todos tienen nombre de jaguar, y las 4 primeras mujeres, todas tienen nombre de agua. Ahí se abre otra beta para pensar por qué las primeras 4 mujeres, aquí están, todas tienen nombre de agua. Cacapalojá, agua roja del mar; Chomijá, agua hermosa; Tsununijá, colibrí de agua; Caquixajá, agua camaya de agua. Y este es el vínculo cosmogónico de las mujeres con el agua, pero esto ya. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a ese par contemporáneo que vimos en la construcción de los seres en el Popol Vuh? Acá, cuando se agradece cotidianamente, no tiene que ser una ceremonia grande, la gente dice siempre esto: Matioche Katit Kamam, gracias a nuestras abuelas, abuelos.
Mateos Chacatecatat, gracias a nuestras madres, padres. Yo a veces cuando digo esto, digo, ¿por qué yo me maravillo tanto de esto? Y quizá para muchos esto no tenga ninguna relevancia. Porque cuando se dice, cuando una persona está agradeciendo, yo he oído autoridades agradeciendo en Cachiquel, o en Quiché, o en Chucujil, cuando agradecen en español dicen lo mismo, gracias señores. Inmediatamente el uso del español hace que se desaparezca el catit, que es abuelas, y el camam, que son abuelos. Ya desaparecen las abuelas y solo se agradece a los abuelos. Pero aquí, si ustedes se fijan, hay una unión. Catit, camam es un solo ser, es abuelas, abuelos. Catat es un solo ser, es madres, padres. Pero en el léxico, cuando se habla español, desaparece este par tejido en horizontalidad para que quede solo los hombres como padres o como abuelos. Entonces vemos cómo, digamos que el lenguaje patriarcal, el lenguaje colonial, constantemente está destruyendo una epistemología que es más horizontal, que es más plural y que justamente por eso fue incomprendida por el mundo del uno. Bueno, yo lo dejo aquí y les agradezco mucho por su atención. Aura, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros. Yo creo que con nosotros y con nosotras, a propósito de que el uso del español nos limita a un género o al otro. Yo creo que dejaste acá muchísimos elementos para poder dialogar contigo. Yo espero que ahora se haga un diálogo abierto. Seguramente quedaron muchas cosas para preguntarte, para comentar contigo en relación con la propuesta que tienes de esta imbricación, de esta conjunción de los saberes del dominio, de las pedagogías del dominio y por supuesto también con la ruta que tú trazas también para reconocer elementos alternativos, para no quedarnos solamente en identificar cuáles son los espacios, los saberes, las formas del dominio, sino también para identificar esas rutas, esta salida que le das desde los diferentes espacios, pero en particular sobre la lengua, yo creo que llama muchísimo la atención y que nos hace muchísimo sentido también, especialmente aquí a los compañeros, a las compañeras que son hablantes de las lenguas originarias, ¿no? No es mi caso, pero aquí hay compañeros y compañeras que sí lo hacen y cómo desde ahí hay también alternativas a este mundo del uno, al que tú señalas como el mundo del uno, y las posibilidades que hay de reconocerlo, las rutas que hay de reconocerlo y de accionar en ese sentido desde los trabajos, desde las trayectorias que cada quien está haciendo. Por aquí entonces yo invitaría a quienes quieren hacer alguna intervención. Aprovechemos el espacio que tenemos aquí. No sé quién quiera comenzar con alguna participación por aquí entre quienes están conectados, por aquí en el Meet y también quienes están en Facebook. Adelante. Sí, Ceci. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias. Ya es la segunda vez que la escucho, doctora, y me parece muy interesante los temas que trata. Y justo yo soy de Chiapas, soy tzotzil, y entonces como que voy entendiendo muchas cosas también de todo lo que nos has mencionado hoy. Y porque también allá en el conocimiento, en las formas, en los rezos, se habla del Totil Me'il, que es el padre y la madre. Entonces, ahí también hay como nuestro padre y nuestra madre siempre, ¿no? Pero no sabemos quiénes son nuestro padre y nuestra madre, porque de algún modo allá no estamos tan relacionados con el Popol Vuh, a diferencia de lo que he aprendido también en Guatemala, que tienen un proceso muy construido o están recuperando muy fuerte la espiritualidad. Y la pregunta que me interesa saber, yo sé que no hay una metodología como de hacer las cosas, de trabajar con nuestras comunidades, pero a mí me gustaría como escuchar de usted
¿Cómo le hacemos, cómo despertamos ese interés de nuestros pueblos, de nuestras comunidades para mirar nuestras historias de origen? Porque de alguna manera este sistema, la educación y bueno, muchos otros elementos que ya mencionaba en las diapositivas, nos ha absorbido, ¿no? Y no estamos conscientes de esas historias, de nuestros orígenes, ni siquiera quizá de nuestro lugar en la sociedad, que ha sido de discriminación, de sometimiento y muchas hay cosas que han pasado. Entonces sería como yo sé si otro grupo de personas vamos a trabajar con la gente para pensar en eso, para pensar en la historia, para pensar en otro camino pues no sé, en otro camino que no sea, pues que no sea que menciona usted, patriarcal, ¿no? Que no sea de sometimiento, que no sea más de discriminación, que no sea más de minimizarnos como pueblos indígenas. Gracias. Aura, adelante. ¿Alguien va a hablar o hablo yo? Adelante, Aura. Va. Bueno, yo creo que solo se puede hacer haciéndolo. No hay otro camino. Y el trabajo es duro porque se necesita de mucho compromiso, de mucha valentía para poder hacerlo, porque nos encontramos, no sé si allá, seguramente es muy similar que acá, nos encontramos con el mundo del uno, justamente que habita en mucha de nuestra gente. Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos analizando los fundamentos del patriarcado que justifica los femicidios y la violencia contra las mujeres. Y entonces hicimos saber que hay una interpretación de la Biblia que da lugar a ello. Y esto fue terrible para muchos hombres y mujeres, no solo para los hombres, porque ellos consideraban que solo el hecho de mencionar Biblia, ni siquiera le pusieron atención a que estábamos diciendo que era una interpretación dominante de la Biblia. No, lo dominante ellos no lo escucharon, solo escucharon Biblia. Y cuidadito si alguien cuestiona a este libro sagrado, cuidado si alguien ve este libro sagrado con otros ojos que no son los ojos con los cuales a mí me han enseñado a mirarlo. Son espacios duros. Uno trabaja esos espacios con el mayor respeto posible, pero nunca con el silencio. Yo digo, no tenemos otra vida para decir lo que decíamos decir, para aportar lo que aportamos. Entonces, cualquier momento es importante para poder trazar otros mecanismos de ideas, otras ideas en estos espacios que son sumamente construidos como espacios de una verdad absoluta. Entonces, haciéndolo, nosotros hemos hecho eso, construyendo espacios de reflexión, luego de momentos de furia por lo que dijimos, después la gente reflexiona y dice, sí, esto es verdad, hay razón en eso. No le estamos diciendo a la gente, a ver, deje de ser cristiano porque ser cristiano es una aberración. Lo que le estamos diciendo, utilicemos estos mecanismos para encontrar formas de liberación y para además nosotros dejar de ser aquellos sujetos que dominan a los otros como única manera de existir. Entonces, cualquiera sea su religión o su espiritualidad, lo que estamos buscando es construir mecanismos que le apuesten a la vida y no a la justificación de la violencia y de la muerte. Es muy difícil, ¿no? Trabajar el racismo es otro tema bien complicado, porque de igual manera las respuestas desde quienes tienen privilegios son respuestas duras, son respuestas violentas, pero no existe otra posibilidad que hacerlo, no existe otra posibilidad que hacerlo. Y entre más gente lo haga, creo que tenemos la posibilidad de colocar otras formas de pensar y de hacer en este mundo que nos ha construido
para reproducir ese mundo del uno, que no nos genera beneficios a nosotros, genera beneficios para otros, pero que nos ata para reproducirlo. Es lo único que puedo decir, Ceci. Muchas gracias, Aura. Yo creo que es importante también porque nos anima a identificar también cuál es nuestra responsabilidad, cuál es lo que a cada quien le toca hacer y también pensarlo desde un lugar en el cual no podemos hacer separaciones tajantes de los espacios en los que hemos sido criados, en los que hemos sido educadas, en los que estamos viviendo, sino poder, como tú dices, poder identificar ahí cuáles son esos procesos que sería mejor no continuar reproduciéndolos, sino identificar qué es lo que se puede hacer y también cuáles son los espacios y los límites para ello, ¿no? Lupita Reyes, adelante. Buenas tardes. Kimi Shopute Aura. Inchuzo Guadalupe. Arimbensumogoa Tibonro. Soy Guadalupe y vivo en el Estado de México. Hablo la lengua mazahua y pues agradecerte, ¿no? Este espacio, sobre todo por lo que acabas de compartir hoy y algo que hemos estado debatiendo en las clases y que a mí me parece sumamente importante porque hoy tocaste un tema justo sobre los pueblos y de cómo es que vamos trabajando todos esos conocimientos, es cómo no repetir la historia, ¿no? Porque si hablamos un poco sobre el proceso del occidentalismo, de cómo es que van trabajando todos estos conocimientos y cómo se creyeron como una cultura superior, algo que a mí me preocupa es replicar esa cuestión, ¿no? Cómo no replicarla y decir que los pueblos originarios sí tenemos nuestros conocimientos, que en algún momento, como dices tú, fue una ruptura, pero que estamos dando continuidad y cómo no vernos como ellos, ¿no? Como aquellos que ahora nos creeremos superiores a aquellos que no hablan una lengua originaria y que están inmersos en el mismo contexto que nosotros, ¿no? Porque hay quienes no la hablan y de repente nos cerramos a decir, bueno, es mi cultura, es mi lengua, nos volvemos a veces un poco envidiosos y decimos, es nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo no repetir esa historia? Y pensaba también en qué sentido no volvernos como extractores de esta información cuando hacemos la búsqueda del conocimiento en las mismas comunidades, ¿no? Porque eso a menudo de repente nos pasa y a forma de burla en algún momento lo hacíamos en la clase, ¿no? Parecíamos como esos antropólogos que de repente llegan y dame tu cosmovisión, dame tu conocimiento, dame todo lo que sabes y no queremos convertirnos en eso, ¿no? Si bien el proyecto, hablando del contexto de las universidades interculturales, es abrir un espacio con el vínculo directo a través del proyecto de vinculación comunitaria, es justo eso, crear un vínculo con las comunidades y los pueblos originarios e incluso creo que ahí nos cerramos, ¿no? A lo que voy es esto, ¿cómo no cerrarnos a que solo sean pueblos originarios, sino todo este tipo de sociedades inmersas en los diferentes contextos? Y cómo crearlo, ¿no? O sea, sé que nos tenemos que aventurar al campo, que la lengua es un factor importante para nosotros quienes la hablamos porque llegamos a la comunidad, podemos presentarnos, podemos conectar esta parte y algo que hacemos en estas pequeñas traducciones, ¿no? Si bien no traducciones literarias, interpretativas de la lengua, son traducciones culturales, ¿no? Entonces presentarnos con ellos, conectarnos, me parece simbólico, pero cómo no repetirlo, ¿no? O sea, cómo no ser esos extractores de información, cómo no hacer una historia única que recién lo hablábamos, cómo no convertirnos en aquellos que se convirtieron, quienes fueron los que rompieron este vínculo, ¿no? Me parece que a mí me deja como duda eso y claro, tengo este contexto de que en algún momento fuimos vulnerados con esta cuestión y siguen existiendo cuestiones de racismo, de discriminación, porque claro, se creen superiores incluso en cuestiones educativas, ¿no? Perteneces a una universidad que es pública o si es privada, que si es católica, que si es tal, que si es etcétera, ¿no? Entonces, esos prestigios creo que van como de más en cuestiones de los pueblos originarios, cuando en los pueblos originarios la única forma de que sirvas es esa, ¿no? O sea, participando con el otro, generando diálogo, generando ese proceso que ahora llamamos interculturalidad, pero que en realidad en los pueblos pues es amor al prójimo, es cooperación, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Lupita. Quizá reaccionar a esto porque ha sido bastante lo que Lupita ha dicho. Bueno, ¿cómo no ser extractivos? Esa es una gran pregunta y preguntarnos eso es ya un elemento que nos ayuda a no serlo, porque sería terrible que no nos cuestionemos este lugar. Y quienes formamos parte de pueblos originarios que hemos ido a las universidades, hemos sido construidos para extraer, hemos sido construidos también para ver, para hacer investigación, viéndolo a aquellos que están siendo investigados desde la distancia y desde la supuesta objetividad. Y eso es un gran problema. Y es algo que merece que discutamos de manera permanente. Yo lo que pienso, y ha sido la experiencia de mucha gente indígena, es cuando nosotros nos colocamos como parte de aquello que llamamos ellos. No hay un ellos, somos nosotros. Somos nosotros dialogando, y por eso es que nosotros debemos crear metodologías distintas. Y a mí me parece que no es solamente pensar en que bueno, es que hay que saber cómo llegar con la gente porque tiene otra cultura y hay que endúlcele usted un poquito para sacarle mejor la información. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la construcción de aquellos con quienes vamos a dialogar como sujetos que nos van a compartir una información valiosa, pero ¿qué le voy a dar yo? ¿Qué le voy a dar yo? Y por eso es que cuando hacemos trabajo de investigación, siempre estamos en deuda con aquellos con quienes estamos trabajando. Yo casi no me digo investigadora porque me da vergüenza realmente. Creo que significa ser extractivos, pero en muchos momentos lo hacemos. Yo no me puedo decir, yo no puedo, en muchos momentos lo hacemos. Pero investigarnos, colocarnos en cuestionamiento, colocar nuestro poder en cuestionamiento, nos ayuda a hacer un trabajo distinto. Es muy fácil hablar de los otros, pero hablar de nosotros mismos, problematizar nuestra condición, es muy difícil. Y eso, por lo general, en la academia no se hace, pero es algo que nosotros debemos insistir para hacerlo. Construir, crear maneras de no repetir esa mirada extractivista, esa práctica de investigación extractivista, aunque casi que por naturaleza es así. Por eso yo creo que es mejor construir metodologías de compartir, metodologías de co-construcción, antes que metodologías de extracción de conocimiento. Esto es un gran tema, pero yo creería que en la interrogación que nosotras y nosotros nos hacemos sobre eso, allí vamos construyendo los mecanismos. Yo no tengo los mecanismos, yo lo único que sé es que siempre estoy metida, posicionada en eso, y es por eso que mucha gente nos condena como menos serias, como gente que no guarda distancia, o como gente que no tiene imparcialidad. Por ejemplo, por mucho tiempo acá se nos consideraba que no teníamos parcialidad, por eso mismo en los peritajes, ahora ya eso es menos leve, digamos, es menos duro, pero pues esto es una gran pregunta. Bueno, sobre cómo no reproducir la misma historia, o las historias de dominación, tiene que ver con que no estamos cambiando, no estamos diciendo que los dominados son buenos y los dominadores son malos. En muchos casos, esto moral también está ahí, pero no estamos haciendo una cuestión no estamos haciendo no estamos haciendo una valoración humana de la forma en que se construye la dominación, sino estamos analizando sistemas. Y los sistemas solo viven cuando aquellos que están en subordinación lo reproducen. Por ejemplo, cuando los mismos indígenas hacemos un gran culto a la blancura, cuando los mismos indígenas creemos que aquellos que nos gobiernan deben tener características estéticas de determinada manera, como en todo Latinoamérica. No hay, digamos, nuestras autoridades nacionales son el reflejo del deseo de la estética colonial. Mentes y corazones vacíos, pero cuerpos fijados por el ojo racista y colonial. Eso es lo que hay que romper, porque
si hemos sido construidos para reproducir las formas de dominación, lo normal, por desgracia, es que lo reproduzcamos. ¿Cómo cortarlo? Es otra vez en la interrogación de dónde está. Tremendos discursos revolucionarios, pero cuando alguien habla sobre cómo pueden transformarse las relaciones de dominación patriarcal, los grandes revolucionarios se van y solo quedamos las mujeres y algunos hombres que nos acompañan. Pero son los grandes revolucionarios que dirigen las revoluciones. Esto no puede ser posible. Si nosotros vamos a cuestionar las formas de dominación, miremos las formas de dominación que en principio estamos reproduciendo. Porque para destruir las formas de dominación, necesitamos, no se me ocurre de otra manera, una alta capacidad ética. En nuestros idiomas se dice de otra manera, alto compromiso de transformación, que aunque yo no estoy viviendo determinada injusticia, posiblemente yo no tengo un problema de discapacidad, por ejemplo, pero no es porque no lo tenga el que yo no luche por ese problema, sino porque estoy viendo que hay una injusticia vivida, es que yo me sumo a que este problema pueda tener una solución. Entonces, se necesita hacer un compromiso por desactivar todos los sistemas de dominación, y no solo aquello que está sobre mí, pero yo no veo aquel sistema de dominación del cual yo soy privilegiado. Necesitamos renovar los compromisos, las éticas, y donde no se renueva, hay que cuestionar, hay que incomodar, ¿verdad? No se puede de otra manera. Y ahí sí, la pedagogía de la incomodidad tiene que estar de forma permanente. No puede hacerse de otra manera, pienso yo. Entonces, bueno, Lupita, eso. Y sí, es que no tiene ningún sentido decir, bueno, el Estado está siendo gobernado por blancos racistas, entonces cuando lleguemos los indígenas vamos a cambiar el sistema racista. No lo cambiamos, reproducimos el mismo sistema. No es cuestión solamente del sujeto, sino de la manera en que ese sujeto piensa la construcción de algo nuevo y que se deje interrogar también por quienes buscan construir algo nuevo. Bueno, allí, disculpen, Jorge Garibay, Irene Mora, y sí, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, Aura. Muchísimas gracias por lo que nos compartes. Me dejas así como vibrante en muchos sentidos, ¿no? De escuchar varias cosas que resuenan con el trabajo que yo hago desde Cuetzalan, acá en la Sierra Norte. Yo he trabajado mucho, soy psicólogo de formación y he trabajado toda mi vida en organizaciones de la sociedad civil. Entonces, un tema que a mí me llama mucho, así en lo personal, es ver el desarrollo como desde el lado de la agencia personal, ¿no? Y estas 6, 7 preguntas que nos lanzabas ahí en las diapositivas, creo que me hacen situar también como la discusión de cómo se va construyendo nuestro sentido de qué queremos lograr en la vida, cómo vamos identificando pues qué necesitamos y qué tenemos para ir construyendo como esa visión de vida y de mundo que tenemos, ¿no? Y me pusiste a pensar un poco también en lo que menciona Ivan Illich, ¿no? De estas opresiones continuas e históricas, cómo generan dentro de nosotros como un pequeño opresor en nuestro inconsciente y que nos va deteniendo mucho, ¿no? Entonces, mucho de mi trabajo va en ese sentido, ¿no? Actualmente estoy trabajando en un proyecto donde queremos retomar procesos bioculturales, ¿no? Y esto que dices de la reconstrucción histórica es algo que he venido a aprender a la malla, ¿no? De repente mi proceso es como en mi hacer me doy cuenta que mi epistemología positivista de la psicología de la ciudad, pues alcanzó un abismo y ante ese vacío, pues ahí en el hacer, pues teníamos que lanzarnos y estamos explorando por el lado de la bioculturalidad, ¿no? Hemos estado haciendo como un ejercicio de memoria histórica de América, de las economías plurales, de cómo se van constituyendo pues esta secuencia, y me doy cuenta de la importancia de ese punto. Como no tengo como mucha experiencia en ello, he acuñado como en mis discursos ahí de mis textos este concepto de discontinuidad, ¿no? Y hasta pongo como entre paréntesis la cuestión de discontinuidad, porque por un lado identifico que sí hay continuidad, en un contexto, digamos, de resistencia, de resiliencia, yo así lo interpreto, pero también ha habido opresiones y disrupciones a partir de un sistema opresor que muchas veces viene de afuera, sí ha sido interiorizado por la misma banda, pero
que es muy externo. Entonces, algo que me cuesta trabajo es conciliar esas partes, ¿no? La resistencia, la parte interna que le ha dado continuidad, pero también cómo abordar esa otra parte externa que ha estado en contra, y ubicar también como estos puntos desde donde los cuales se ha ido anclado esa resistencia y todo. Entonces, por ahí me gustaría, pues, escucharte. Y cuando mencionas estas interconexiones e interrelaciones, se me vino a la mente esta palabra de la transdisciplinaridad, que es algo que también he venido a aprender ahora en la maestría y que me ha llamado mucho la atención por las posibilidades prácticas que significa para mi trabajo, ¿no? Como ir viendo cómo se alimentan distintos sistemas de conocimiento, cómo podemos empezar a nombrar las cosas desde otros ángulos que no necesariamente vengan como desde la construcción académica y que más bien a través de esta socialización constante y con su cuestionamiento vamos construyendo nuevos conocimientos. Y no sé si por ahí más o menos van esas ideas y también qué recomendaciones podríamos tener para seguir alimentando ese proceso de diálogo y construcción colectiva. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Si gusta, y vamos con Irene porque creo que se nos agota un poco el tiempo. Bueno, yo nada más quería hacer como un seguimiento a esta intervención de María Guadalupe, que también, o sea, sí, justamente ahorita se está hablando como mucho de esto, de como abolir esa epistemología dominante, como ver las cosas de ahí, pero también como ahora que pues poblaciones como tienen el alcance a toda esta noción, ¿no? De que también ahora su voz también es más escuchada, es más válida, pero también, ok, ya sabemos esto y de repente también vemos que está otra vez replicando, ¿no? Como por ejemplo, yo entiendo como todos estos conceptos, todas estas nociones y además las siento, ¿no? Además de que las conozco conceptualmente, también las puedo sentir y de repente cuando pasa algo que de repente que tiene que ver con la personalidad de alguien y de alguien que dice algo y de repente como se ataca desde este discurso, es que es racista, ¿no? Pero de repente es como, no, es que, o sea, yo sé lo que es racista y lo que estoy haciendo no es racista, ¿no? O sea, tal vez como otra vez desde este discurso estamos como, no sé, ahora etiquetando, volviendo a etiquetar, ¿no? O sea, como esta diferencia de como los tuyos son los que todo el tiempo han dominado, me aparto y también cuando dices algo lo veo desde ahí, ¿no? Entonces siento que también como ahorita que hablábamos como de replicar, ya estamos como conscientes de que pues las voces de todos son importantes, pero ¿cómo vamos a converger en un mismo espacio si de repente seguimos como haciendo esta diferenciación, ¿no? De ideas que a veces, no sé, se están interpretando desde una manera totalitaria, ¿no? En la que estamos como ya etiquetando otra vez todos los discursos y afirmando como estas diferencias. O sea, no vamos a ser iguales, pero todos queremos coexistir aquí, ¿no? Y tenemos como que aprender, o sea, tal vez antes era como sobre la integración indígena, pero ahora es como justamente de acceder a estos espacios indígenas. No sé, a veces veo comparaciones como, es que no te burles de las culturas indígenas o no tomes como elementos de que sean como, que se interpreten como apropiación cultural. Sabemos que hay un sentido de este simbolismo, sabemos que hay un significado, ¿no? Y se respeta desde ahí. Pero de repente también en la cultura occidental, hace rato que hablábamos de un dios, ¿cuántas burlas no vemos de este dios cristiano también, ¿no? ¿Cuántas burlas no vemos a veces como de los judíos? Y también esas son partes importantes para sus culturas, ¿no? Aunque son como, no sé, panoramas que fueron más dominantes, también son atacados y de repente también pues todo el tiempo van a estar como esas divergencias entre, ahora que son más visibles las culturas de los pueblos, como sus modos son más visibles, pues también tiene que haber como una respuesta en general del mundo globalizado y a veces hace esto, ¿no? Y son cosas con las que se tiene que lidiar también, no sé, y a veces la gente se cierra mucho desde un discurso que es totalitario, ¿no? Pero pues si quieres como acceder a este mundo que ya sabemos que se construyó de una manera tan violenta, pues es que así va a ser, ¿no? Y no por eso pues vamos a replicar o cómo lo vamos a hacer. No sé, sigo como en esa línea. ¿Tu micrófono, Aura? Sí, que si había alguien más levantando la mano o podemos conversar sobre esto. Había una más, pero creo que se desconectó, si quieres. Sí. Se desconectó. Bueno, entonces vamos a hablar.
Jorge, yo no logré captar, quizá, no logré captar bien, y tal vez le voy a dar una interpretación distinta a lo que tú has dicho. Pero discontinuidades y permanencias es una de las formas en que la antropología ha nombrado a todo lo que queda, digamos, entre comillas, en los pueblos originarios. Por ejemplo, vamos a pensar en lo que llamas tú economía, o podemos pensar en la medicina, por ejemplo, y vamos a determinadas comunidades a trabajar con comadronas o con iyom, como le llamamos aquí, no sé cómo le llaman ustedes a las comadronas allá. En idiomas mayas, sé que en castellano le llaman parteras, pero es una forma muy simplificada de nombrar a quienes hacen un trabajo más profundo que atender partos. Entonces, si vamos con ellas o vamos con sanadoras o sanadores, nos vamos a dar cuenta que dentro de su práctica diaria no vamos a encontrar aquello que nosotros quisiéramos ver como puro, sino al mismo tiempo que sanan con plantas, al mismo tiempo que invocan a las y los antepasados mayas o indígenas, también invocan a la Virgen María, también invocan a Jesús, también usan pastillas para el dolor. Es decir, que encontramos que hay allí una mezcla. Hay muchas formas de comprender esto. Y mucho de ello tiene que ver con que nuestros pueblos fueron muy abiertos a la pluralidad. Y por eso, por no tener la obsesión de un uno, articularon muchos otros conocimientos que llegaban en sus manos para hacer funcional algo. Pero por el otro lado, mucha de la pérdida que ha habido dentro de la forma en que generan o cultivan algo, tiene que ver con la violenta destrucción de eso que hacían. Entonces hay que comprender esas mezclas, continuidades o discontinuidades a partir de cómo eso ha llegado en las manos de las personas. Pero es necesario darnos el derecho a repensar lo que existe, a recrear lo que existe, porque finalmente hemos hecho a nuestros pueblos repetidores, no solo los pueblos indígenas, no solo los pueblos indígenas. En Latinoamérica hemos sido buenos repetidores del eurocentrismo, así, ¿no? Repetidores, porque nos han enseñado a no pensar, sino a creer y a repetir. Entonces, en nuestros pueblos se pueden recrear si nosotros hacemos consciente que de lo que estamos usando no es nocivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo no sé, Jorge, si entendí bien o si no entendí bien, pues perdone y podríamos tal vez en algún momento volver a pensarlo. Cuando se hacen algunas ceremonias, se deja Coca-Cola. Por ejemplo, y uno dice, ¿por qué Coca-Cola? O sea, si todo el cuestionamiento que se ha hecho. Entonces ahí podemos pensar primero, ¿por qué Coca-Cola? Y después pensar en conjunto con las personas el sentido de lo que se hace. Ya no el mecanismo de repetición de un ritual, sino el sentido mismo de ese ritual. Y el sentido mismo pasa por hacer pequeñas revoluciones en el repensar lo que hacemos. Bueno, y así pensamos también en las parafinas, que son más de petróleo, que en las candelas que se hacían más con miel de abeja y bueno, este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que es en eso, es en el parar y el repensar algo en conjunto, en donde pueden recrearse mecanismos que nos permitan ver qué es lo que va a ser útil o a cuál le vamos a dar continuidad. Los pueblos no inventaron hace 500 años, hace 20,000, y repiten ahora. Los pueblos inventan constantemente y la creación de saberes no es lineal, se puede regresar, se puede avanzar y la creación de saberes se va haciendo paulatinamente así como son cambiantes los seres humanos, pero siempre buscando que se hagan en condiciones
en donde la violencia sea algo que esté también en permanente cuestionamiento. No sé, Jorge, si atiné en algo o no atiné nada en de lo que dijiste, pero en todo caso hay que pensar que las comunidades y los pueblos indígenas no son comunidades cerradas, como lo dijo la antropología en un tiempo. A ver cómo viven ustedes allá, porque están cerradas. No, nunca fuimos comunidades cerradas. Siempre estuvimos en constante conexión con todo lo externo que va definiendo las formas en que vivimos al interno de las comunidades. Así como el mundo occidental tiene mucho del mundo indígena, pero no lo reconoce tampoco, ¿no? Y, por ejemplo, el que en México coman tortillas, no los hace, no sé, como dice un amigo, el que comamos hamburguesa no nos hace necesariamente gringos. Entonces, hay mecanismos que permiten, por ejemplo, pensar por qué si una persona indígena tiene este elemento occidental en su vida, se está cuestionando su saber, pero una persona que no es indígena y come tortilla, no se vuelve indígena porque por el solo hecho de comer tortilla. No sé si me doy a entender. Entonces, hay que entender que las sociedades en su conjunto crean en marcos y contextos específicos de poder y que la invención o la creación es constante y necesita hacerse en un espacio de libertad y de no violencia y comunitaria. Ningún saber se construye en solitario. Ahí como agencia personal, esa agencia personal está conectada siempre a un saber comunitario. Es lo que podría decir Jorge. Y perdón si me fui entonces por otro lado. Sobre lo que dijo Irene. Bueno, sobre lo que dijo Irene, ahí es importante decir que hacer un cuestionamiento a las formas de poder significa generar incomodidad. Y aquellos quienes están en un lugar de privilegios, incluso no económicamente, sino por estima, es necesario que se cuestionen ese lugar de poder en que están. Y al cuestionarse el lugar de poder no siempre es algo que se puede aceptar muy fácilmente. Sobre la idea de que ¿para qué vamos a crear diferencias si todos somos iguales? En lo absoluto somos iguales. Si fuéramos iguales, no estuviéramos hablando de la problemática que estamos hablando en este momento, porque sencillamente la historia colonial nos ha hecho profundamente desiguales. Segundo, es importante no tenerle miedo a la pluralidad, porque el mundo del uno nos ha hecho temerle a la pluralidad inmensamente. Hemos aprendido a deshabitar la pluralidad. ¿Por qué necesitamos uniformarnos? Si vamos al campo, no hay solo flores blancas. Además, no hay solo flores. No hay solo árboles de pino, porque eso sería un monocultivo tremendamente nocivo para nuestra existencia. Todos los monocultivos destruyen la existencia. Todos los monocultivos, de la misma manera como es el monocultivo intelectual o el monocultivo político. Entonces, la pluralidad es lo que purifica, la pluralidad es lo que oxigena, la pluralidad es lo que construye un camino diferente para la existencia. El monocultivo en cualquiera de sus formas es destructivo para la vida. Entonces, aquí es necesario recuperar las maneras de habitar la pluralidad. Es importante recuperar la manera de habitar la pluralidad. Es importante aprender a hablar de aquello que nos distancia. No podemos ocultar lo que nos distancia pensando en que eso se va a solucionar porque lo vamos a silenciar en lo absoluto. En México, en Guatemala, en toda América Latina, el racismo es un tabú. El racismo está silenciado. Hay gente que no quiere ni siquiera que se mencione el tema. Para poder sanar nuestras sociedades es necesario hablarlo. Es profundamente necesario hablarlo. Por supuesto, siempre hablarlo desde el respeto y desde el reconocimiento de la necesidad de la construcción conjunta. Y para construir de manera conjunta necesitamos escuchar
a aquellos que no queremos escuchar. Es necesario escuchar. Para poder dialogar, es necesario que hayan dos mínimamente dispuestos a escucharse. Porque si en ese diálogo hay alguien que habla y otro que cree que tiene la verdad, allí no hay un diálogo, ¿no? Y el racismo es un tema dejado de lado en todos los países de Latinoamérica. El racismo en México se asienta en base al mestizaje, pero es el mestizaje como el corazón del nacionalismo, pero entre más blanco, mejor, ¿no? Es el mestizaje eugenésico, y todo lo que huele indígena, pues es construido sobre el despojo. Sobre el despojo significa que no es que te hemos dejado de lado, sino es que hay un constante despojo de nuestra vida para alimentar a aquellos cuerpos considerados en superioridad. En lo que estoy de acuerdo es en la necesidad de construir con pleno respeto, ¿no? Con pleno respeto significa la posibilidad de que quien habla de sus condiciones de opresión lo haga desde el pleno respeto a quien escucha, pero también que quien escucha tenga el pleno respeto para escuchar a aquella persona que está hablando. Y que se deje interpelar, ¿no? Para poder converger en estos espacios. Sobre las burlas a los judíos, a Dios, como ustedes, bueno, vivimos en sociedades así, vivimos en sociedades en donde el humor está trazado, el humor en Latinoamérica, en México, en Guatemala, está trazado por el reírnos de los otros. No solo los judíos, los pueblos originarios. Yo no sé si usted es de algún pueblo originario o ha sentido el racismo que se vive siendo parte de un pueblo originario y vestir como tal, ¿no? Yo recuerdo en México cuando iba a los supermercados y una ocasión le pregunté a una joven que estaba por ahí y le pregunté dónde estaba tal cosa y me dijo, la ropa para la servidumbre está allá. Eso, ¿no? Hay muchísimas formas de racismo que se viven si una viste como tal en una sociedad latinoamericana, en una sociedad como México. En términos generales, el racismo es un tema pendiente, necesario de hablar con el respeto, pero no por eso silenciarlo. No somos iguales, necesitamos construir horizontalidad. La enunciación de que todos somos iguales no resuelve el problema. Más bien lo que hace es alejar el problema de una posible solución. Ningún problema se va a solucionar por el sencillo hecho de que no lo hablemos. Es necesario hablarnos y se supone que las aulas universitarias se construyen para eso, ¿no? Para poder hablar de aquello de lo que no hemos hablado, justamente porque vivimos en estos sistemas de dominación. Ha llegado ya el tiempo, así que... Sí, se nos está acabando el tiempo. Quizá habría una última intervención. Estaba por ahí una mano levantada, que creo que se desconectó. Si alguien más quiere hacer una última y breve intervención, también para no abusar del tiempo de Aura. ¿No? ¿Ya no? Bueno, entonces estaríamos llegando al cierre. Aura, muchísimas gracias. Daría ahora la palabra antes de hacer el cierre, para hacer el cierre formal, al maestro Macario, el director de investigación y posgrado, por favor. Buenas tardes, doctora Aura. La verdad ha sido muy enriquecedor todo lo que nos está compartiendo. Nos abre nuevas... Nosotros, hablantes de lengua indígena o que somos de pueblos originarios, nos habla más la perspectiva, ¿no? De cómo este proceso de colonización, no solamente en el poder económico, sino también cultural, en el político, etcétera, ¿no? Nos ha permeado en la cotidianidad, ¿no? Pero bueno, nos abre todo un abanico para que nosotros podamos analizar todo ese tipo de situación. Bien, pues ya los jóvenes, ya los maestrantes ya vertieron sus comentarios, sus experiencias, ¿no? en este proceso. Pues solamente pues darle las gracias, ¿no? Por haber aceptado que el compartir con
con su experiencia, con sus aportes en este proceso. Pues como Universidad Intercultural nos sentimos muy orgullosos de haber contado esta experiencia, ¿no? También gracias a la doctora Nancy, que hizo posible todo esto, al maestro Guillermo y al núcleo académico, ¿no?, que está presente en estas actividades, ¿no? Pues no me queda más que agradecerle y estaremos en contacto para futuras actividades, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Yo soy la agradecida, gracias por compartir. Maestro Guillermo, no sé si quiere hacer alguna otra intervención. Pues me uno también aquí a los agradecimientos del maestro Macario, de los estudiantes, y estoy leyendo los mensajes que no les dieron lectura, que se escribieron acá en el chat, pero también... pues, ¡ay, qué pena, qué pena! No, pero no son preguntas, son más bien agradecimientos también a nuestra ponente de lujo el día de hoy. Y bueno, pues sumarme a ello, y yo creo que Aura, no sé si, bueno, con esta actividad no cerramos nuestra colaboración con usted. Esperamos que próximamente pueda seguir compartiendo con estudiantes, no solamente de la maestría, sino de todos los programas educativos, los temas que usted tomó, su posición filosófica, política también es muy interesante, y creo que los demás programas de la universidad, pues va a ser útil que usted pueda compartir, ampliar estos temas o otros que usted maneje también. Así que la invitamos que a través de la doctora Nancy no perdamos este vínculo con usted para proyectos futuros. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, así será, estaremos en comunicación. Abrazos, Aura, feliz tarde. Pues ahora nos quedamos aquí Aquí con tu invitación para para vivir la vida de modo más colectivo, para sumarnos a nosotros, para repensar el propio lugar, ¿no? Para la autorreflexión en esto último que decías, y a partir de esta idea también del respeto, que a veces se nos va olvidando también cuando estamos señalando algunas cosas, algunas reflexiones, también desde la idea del pluricultivo, no solamente en el campo, sino también en este ámbito que nos toca estar habitando en este momento de nuestras vidas, en los espacios académicos y en vínculo también con los otros que estamos construyendo. La invitación está abierta para que sigamos colaborando entonces, para que se mantenga el diálogo, y esta es tu casa, Aura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ahí estaremos en contacto. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, gracias. Buena tarde a todos y todas. Buena tarde, gracias. Gracias. Muchas gracias.